Para todos, reciban un cordial saludo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José. Bienvenidos al programa Escucha a tu médico en vivo. Les habla Rafael Gabriel Rico Salas, soy médico familiar y hoy vamos a conversar de un tema de interés general y de mucha importancia en este momento. Pretendemos con él aclarar dudas alrededor de la vacunación contra el COVID-19. El tema lo hemos denominado vacunación contra COVID-19, mitos y verdades. Para hablar de mitos y verdades sobre la vacunación contra el COVID-19, en esta ocasión hemos invitado a un grupo de especialistas del Hospital San José que desde su especialidad han acumulado una gran experiencia en el manejo de la infección por COVID-19 y ellos están dispuestos a aclararnos algunos mitos sobre esta enfermedad, para lo cual les pido el favor que se presenten. Disculpen, tenía el micrófono silenciado. Buenos días a todos. Mi nombre es Virginia Bello, yo soy hematóloga del Hospital de San José. Además, soy la presidenta de la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología. Y durante esta pandemia he trabajado como representante de los hematólogos en el Consenso Nacional de Tratamiento y Diagnóstico de COVID-19. Muchas gracias, doctora Virginia. Buenos días a todos, mi nombre es Pablo Vázquez Hoyos, yo soy de entrenamiento pediatra, intensivista pediatra y tengo una maestría en epidemiología clínica. También vengo haciendo un seguimiento muy cercano del COVID pediátrico en Colombia y hago parte también del consenso en la zona de pediatría con énfasis en el cuidado crítico. Muy buen día para todos. Muchas gracias, doctor Pablo, bienvenido. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Buitrago Gutiérrez. Yo soy médico internista infectólogo. Actualmente me desempeño como el jefe de infectología clínica en el Hospital de San José. También he participado y he hecho parte del Consenso Colombiano para Diagnóstico y Tratamiento de la Infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Muchas gracias, doctor Alberto. Bienvenido. Bueno, una de las actividades principales que se están implementando para controlar esta pandemia es las estrategias de vacunación. Afortunadamente, pues ya la tenemos en nuestro país, ya inició, ya está en marcha, se han vacunado más de 3 millones de personas. Sin embargo, encontramos que todavía muchas personas tienen algunas dudas, tienen algunas preguntas con relación a la vacunación, por lo cual están todavía con cierta incertidumbre sobre si se vacunan o no se vacunan. La idea de este conversatorio el día de hoy es precisamente poder aclarar dudas para motivarlos o poderlos llevar a que tomen una decisión con la suficiente información para que así ya con esa información adecuada puedan tomar la decisión si se vacuna o no se vacuna, pues dado que esto no es obligatorio, pero sí es lo recomendable. Es muy recomendable actuar en pro de la vacunación con tal de controlar lo más pronto posible esta pandemia. Hemos recibido en la previa, pues varias preguntas y varios comentarios de nuestros seguidores y también en algunos momentos de nuestros pacientes, y son esas preguntas o esas inquietudes las que les traemos en el día de hoy. La vamos a ir leyendo progresivamente y cada uno de nuestros especialistas invitados va a dar respuesta a ello. Entonces, como el tiempo es oro, vamos a dar inicio de una vez a las preguntas. Aquí nos hacen llegar este comentario y la idea es que nosotros respondamos si eso es una verdad o es un mito. Entonces, la primera es, la aplicación de la vacuna disminuye en forma importante la posibilidad de requerir una hospitalización o de muerte por la infección del COVID-19. Doctor Pablo Vázquez, ¿nos puede colaborar? ¿Es verdad o es un mito? Claro que sí, absolutamente verdad. Es la verdad más importante que creo que debemos aclarar en este consenso, en este live, perdón. En principio, todas las vacunas tienen en común algunas cosas y la más importante es que todas han demostrado una alta eficacia, es decir, en los estudios clínicos fase 3 de todas las vacunas que tenemos aprobadas y estamos utilizando en Colombia,
Y además de eso, también ya tenemos evidencia de efectividad, es decir, en el campo, en la vida real, de que son muy efectivas, superiores al 90-95% para evitar muertes y hospitalizaciones por COVID-19. Ok, muchas gracias. Entonces es importante tener en cuenta esto, apreciados seguidores. Mm, lo más importante, a lo que más les tememos con la infección del COVID-19 es precisamente terminar en una hospitalización o en una complicación de pronto más grave. Es precisamente esta la importancia de la vacunación. Esto hasta hacia ello va orientada la vacunación, a disminuir esas hospitalizaciones y pues, una fatalidad. La siguiente pregunta que tenemos o comentario que tenemos acá es, las vacunas hasta el momento aprobadas contra el COVID-19 no son seguras, dado que no han pasado por las diferentes fases de estudio exigidas por las autoridades sanitarias a nivel mundial. Esa es la apreciación que tiene uno de nuestros usuarios. Doctor Alberto Buitrago, ¿eso es verdad o es un mito? Es un mito alrededor de las vacunas. Es importante aclararle a la gente porque ha sido sorpresivo el avance tan rápido en la obtención de diferentes tipos de vacunas, de algo que llamamos diferentes tipos de plataformas. Pero hay que entender que el desarrollo de estas vacunas para el COVID-19 se dio en el contexto de la pandemia misma, lo cual hizo que el desarrollo de los ensayos clínicos que ya mencionaba el doctor Vázquez de fase 3 se anticipara mucho ante una recolección masiva de pacientes en los diferentes países en los que se empezaron a aplicar los diferentes biológicos. Entonces, mientras que en condiciones normales en los que no hay una harta circulación, en este caso un agente infeccioso y por lo tanto de la enfermedad secundaria, se puede tardar mucho más tiempo en recoger tanto los pacientes que reciben la vacuna como los que eventualmente recibirán un placebo. En el escenario en el que se desarrollaron los estudios para estos tipos de vacunas, pues había un gran volumen de pacientes por la alta circulación del virus. Entonces fue muy rápido la obtención de datos en esas fases de investigación ya en seres humanos que permitieron, como ya se mencionó, obtener índices de eficacia de esos ensayos clínicos y posteriormente pasar a lo que se llamaron usos de emergencia o aprobaciones de uso de emergencia de diferentes entes reguladores que llevaron a que las vacunas finalmente tuvieran un alcance ya mucho más masivo y a nivel de poblaciones grandes. Entonces los estudios sí se venían desarrollando, incluso había datos procedentes de ensayos con otro tipo de vacunas y realmente fue el escenario de la pandemia el que permitió obtener grandes volúmenes de pacientes en los estudios clínicos para posteriormente aplicarlas en la vida real. Ok, muchas gracias. Es decir, que a pesar de que sí se hizo en menor tiempo que lo que tenemos acostumbrado en otros momentos, en otros estudios, pues sí se cumplieron las diferentes fases y tienen la aprobación de las diferentes autoridades sanitarias a nivel mundial. Tenemos otra inquietud aquí para el doctor Alberto Buitrago. Nos dice, la aplicación de vacunas contra COVID-19 genera efectos secundarios severos, por lo que es mejor no vacunarse hasta que no se aclare esta situación. ¿Es verdad o mito, doctor? En general es un mito. Los estudios de fase 3 de prácticamente todas las vacunas en el seguimiento que teníamos hasta el mes de diciembre del 2020 no informaron ningún desenlace fatal relacionado con las vacunas. Hay que entender obviamente que la gran mayoría de estos estudios, por el tipo de los diseños, informaron la presencia de efectos secundarios en rangos en esos estudios de fase 3 hasta los 30 días de seguimiento inicialmente. Obviamente la gente puede estar preocupada por eventos recientemente informados ya en campañas más grandes de vacunación como las que se han realizado en países como Alemania o el Reino Unido y en particular en lo concerniente a la vacuna de AstraZeneca con los eventos trombóticos que ya va en proceso de analizarse, estudiarse y verificar cuál es el riesgo real. Eso ya probablemente tengamos algunos datos más adelante con la doctora Virginia. Pero lo que tiene que saber la gente
gente es que en los ensayos de fase 3, en todo el rango de poblaciones testeadas, que principalmente correspondió a adultos, porque pues los estudios en niños vienen recientemente en desarrollo, la presencia de efectos adversos graves o potencialmente fatales no se había registrado para ninguna de las vacunas. La reactogenicidad, que hace referencia a la presencia de sus efectos secundarios locales o sistémicos, se mantuvo dentro de lo esperado. Incluso en las personas, por ejemplo, adultos mayores, la tasa de efectos secundarios como efectos locales o sistémicos como fiebre, malestar, fue inferior a lo de los adultos jóvenes. Pero realmente en los ensayos de fase 3, el margen de seguridad de la totalidad de las vacunas fue lo suficientemente bueno como para que eventualmente, vuelvo a lo que había dicho antes, los entes reguladores aprobaran de inmediato sus usos de emergencia. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces vemos como todas las vacunas tienen efectos secundarios, pero estos efectos secundarios hasta el momento no son severos que impidan su aplicación. Precisamente hablando de AstraZeneca, la siguiente inquietud que nos plantean aquí tiene que ver con esta vacuna. Y nos dicen, la vacuna producida por AstraZeneca predispone a la formación de trombos, es decir, de coágulos, lo que puede producir la muerte o dejar serias secuelas. Por lo tanto, es mejor no aplicarla. Sí, ¿Verdad o mito, doctora Virginia? es un tema que está súper de moda y ha habido mucha publicidad en este tema, no solamente AstraZeneca, sino ahora también Janssen. Ya sabes que se describieron 6 casos muy raros en 6 millones, algo, 6.800.000 de vacunados. El CDC ayer expidió su veredicto final. Entonces, este es un evento muy raro, que sí es una trombosis, pero no es una trombosis de las usuales, o sea, es decir, las vacunas no aumentan el riesgo de trombosis. En millones ya de vacunados no se ha visto ningún aumento en el número normal de trombosis que iba a haber. Esto es importante porque la trombosis es la principal causa de muerte en el mundo. Las ACV, que es los trombos en el cerebro o las embolias al cerebro, y el infarto son las 2 primeras causas de muerte en todo el mundo, en todo el mundo, perdón, de muerte en todo el mundo. Cuando estamos vacunando millones y millones de personas, claro que va a haber trombosis, claro que va a haber infartos, pero son las que iba a haber normalmente. Este evento por el cual pararon momentáneamente la vacunación con AstraZeneca en Europa y ahora está parada momentáneamente la de Janssen, es un evento que se presenta en uno de cada más o menos 1.000.000 de personas. Es decir, que vamos a prevenir el COVID en 999.999 en forma segura y uno le puede dar este evento. Ese evento es un evento que se relaciona con trombosis en unas venas del cerebro y que se bajan las plaquetas. Es una situación muy particular. No es un tipo normal de trombosis, sino que igual que pasa con un medicamento que se llama heparina, que usamos todos los días de la vida en millones de pacientes al mismo tiempo, muy rara vez, uno de cada millón, produce como unos anticuerpos que reaccionan contra las plaquetas, hacen que se agreguen de más y se formen estos trombos en el cerebro y que se bajen las plaquetas. Claro, digamos, la EMA lo que recomienda es que se ponga como en la etiqueta diciendo que esto puede pasar uno de cada millón de veces, pero si tenemos en cuenta que la mortalidad por COVID es del 3%, es decir, se mueren 3 personas por cada 100 infectados en el mundo. Si habláramos de gente con riesgos, puede ser hasta 10%, o sea, 10 de cada 100. Esto digamos, le va a dar a 1 de cada millón y de esos se han muerto hasta ahora 40%. También esos pacientes que se murieron no conocíamos esta enfermedad. O sea, que es posible que esas personas que les dio, si les da hoy que ya sabemos que existe, no se mueran tampoco. Entonces, si bien es cierto que existe este evento, como existe eventos de cualquier medicamento que uno se tome en la vida, existe el riesgo como el riesgo de la anafilaxia con penicilina o la misma trombocitopenia por la heparina. Esto es una cosa que puede pasar, pero no quiere decir que produzca trombos y que sea riesgoso en el aumento de trombos. Muchas gracias, doctora Virginia. Es decir, que las personas en la población general, mejor dicho, antes de pandemia, igual esa es una enfermedad que se venía presentando, la trombosis como tal, y que los casos de trombosis que se están presentando hoy en día
con la vacunación no son mayores a los que se venían presentando previo a la pandemia. Hay algunos casos excepcionales que se están presentando y que están investigándose, pero que en el momento no justificarían la suspensión de la vacunación porque son mayores los beneficios, como lo Sí, explica muy muy bien. escasos, son tan escasos que realmente no vale la pena. Ok. Bueno, y una pregunta también para la doctora Virginia tiene que ver con, dicen, las personas con antecedentes de enfermedad tromboembólica no deben vacunarse, menos con la vacuna de AstraZeneca ante estas dudas que existen. Sí, de nuevo, las personas que le han dado esto son principalmente mujeres muy jóvenes que no tienen ningún antecedente de trombosis. No hay ninguna evidencia, son muy pocos casos, como te digo, los de Estados Unidos son 6 millones de vacunados. En total, si uno suma todos los casos, no suman 60 casos en millones y millones de vacunados. La mayoría son mujeres jóvenes, no hay ninguna evidencia de que sea más frecuente en personas que hayan tenido trombosis previa, por lo cual, como les digo, esto no es una trombosis usual, no es que esté aumentando las trombosis usuales, por lo tanto no hay ningún motivo de preocupación para la gente que haya tenido trombosis previa, que tenga trombofilia o que tenga anticoagulación o algún tipo de predisposición. Precisamente, doctora Virginia, esta es la siguiente inquietud que nos plantean. Las personas anticoaguladas no deben recibir la vacuna por el riesgo de formación de grandes hematomas en el sitio de aplicación. No, tampoco es cierto. Entiende uno la preocupación porque es una inyección intramuscular y le hemos dicho muchas veces a nuestros anticoagulados que no se deben poner inyecciones intramusculares, entonces es normal que se sientan asustados. Sin embargo, la aguja con que se usa para vacunar realmente es una aguja muy pequeña. Nosotros venimos desde antes de este tiempo de la vacunación para el COVID, vacunando siempre pacientes anticoagulados, pacientes hemofílicos, pacientes con problemas de coagulación, y realmente el riesgo de eventos adversos es muy escaso. Lo único que se recomienda es que los pacientes hagan presión sobre el punto de la inyección, un poquito de presión fuerte por 5 minuticos y nada más. Vigilar la formación de hematomas que podría pasar, pero realmente no se ha descrito ningún caso de un hematoma grave que amenace la vida ni nada importante. De eso también ha habido mucha confusión. En los sitios de vacunación, algunas tienen la directriz de que el paciente no se tome el anticoagulante de las horas, pues tiene un poquito de lógica, aunque tampoco es terrible, pero si se puede, por ejemplo, posponer una dosis del anticoagulante la oral o la enoxaparina ponerse después de la vacuna, ese tipo de cosas, pues para dar un poquito más de seguridad, pero no tiene ninguna contraindicación. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a las personas que hasta el momento se han unido a nuestro Facebook Live. Van por el momento más de 55 personas unidas y están muy activos haciéndonos llegar inquietudes y preguntas que vamos a ir resolviendo en el desarrollo de este conversatorio. Doctor Pablo Vázquez nos hace llegar este comentario. Las personas vacunadas quedan protegidas una vez reciban las dosis respectivas, una o dos dosis según la casa farmacéutica, por lo que no es necesario continuar con las medidas de autoprotección. ¿Verdad o mito? Eso es absolutamente un mito. En principio, recuerden que la vacunación, su objetivo principal es protegernos de formas severas, graves, mortalidad. Sin embargo, la efectividad de que nos produzca una barrera absoluta y total contra la vacuna no es del todo completa. Por tal razón, a pesar de que hayamos sido vacunados, mientras tengamos contacto con personas que no han sido vacunadas, estas personas deben mantener, o nosotros que estemos vacunados, debemos mantener nuestras barreras y mantener nuestro aislamiento, buena ventilación, tapabocas y lavados de manos de forma continua. Muchas gracias, doctor Pablo. Doctora Virginia nos presenta otro comentario. Dice, en algunas personas la aplicación de la vacuna puede producir la infección por COVID en vez de protegerla. ¿Verdad o mito? Sí, bueno, es lógico que la gente se asuste y lo piense, pero lo importante es recordar que estas vacunas no tienen el virus completo, menos las que nos están, estamos hablando en Colombia, no tienen el virus completo, o sea, no hay forma que el virus lo infecte a uno, porque lo que tienen son fragmentos del virus
que se ponen precisamente dentro del cuerpo aparte nuestro para que nosotros produzcamos las defensas contra esos pedacitos del virus. O sea, no te van a inocular el virus vivo. En el caso de Sinovac, que sí tiene como el virus está completamente inactivado, entonces no hay forma que el virus produzca una infección. O sea, no te están inoculando un virus. No hay forma de que se produzca la infección. Ok, muchas gracias. Doctor Pablo Vázquez, la siguiente inquietud que nos hacen llegar es, después de recibir la vacuna contra COVID-19, ¿daré positivo en la prueba diagnóstica PCR del COVID-19? ¿Verdad o mito? Ese es un mito también muy frecuente que hemos oído en las diferentes personas que atendemos. Acuérdense nuevamente, como explicó la doctora Bello, que en principio lo que ustedes están recibiendo es una proteína que activa el sistema inmunitario. En ningún momento tienen exposición con el virus. Por tanto, estas pruebas que son moleculares, que lo que buscan son zonas genéticas del virus, no tienen por qué dar positivo a este tipo de proteína que va a estar circulando únicamente en la sangre y que genera una respuesta inmunitaria que se puede medir, que no es la forma como diagnosticamos el COVID-19 en este momento. Muchas gracias, doctor Pablo. Hay otra que fue de las primeras, de los primeros mitos que escuchamos por acá en nuestro medio. Tiene que ver con que si las vacunas contra COVID-19 modifican mi ADN, ¿verdad o mito? Doctora Virginia. Perdóname, ¿qué? Ya, es que ya se me fue el sonido un segundito. Lo del ADN, no. De nuevo, no hay forma en que, esto que te están inoculando, este fragmentico pequeño del virus pueda cambiar tu ADN. Recuerda además que el ADN de uno está en todas las células de su cuerpo y para que uno le cambien el ADN tendrían que ir a la célula que es la madre de todas las productoras. O sea, realmente es un tema bastante intrincado y no hay forma de que esto pueda suceder. Es un mito, ¿no? Es un mito total. Esto solamente va a hacer que cambie, sí, en algunos casos, como la producción de esos anticuerpos, o sea, en el sentido de que va a cambiarte solamente las células que van a producir este anticuerpo y van a hacer que produzcas anticuerpos contra el virus, pero nada más. Muchas gracias. La gente tiene esa preocupación dado que la tecnología pues es un poco novedosa, bueno, no tan novedosa, que tiene que ver con el ARN, pero pues como bien lo explica la doctora Virginia, no tiene ninguna interferencia con el ADN de las personas. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Alberto Buitrago. Nos preguntan aquí, según las recomendaciones actuales, las personas que han tenido la infección por COVID-19 se deben vacunar. Es una verdad. Entonces hay que entender que el conocimiento ha fluido de manera progresiva sobre la biología de esta infección y además la respuesta inmunológica del cuerpo humano frente a la infección. En principio, pues nos hemos dedicado a reconocer qué tan rápido reacciona el sistema inmunológico del ser humano frente a la presencia del virus y posteriormente qué tanto puede durar esa respuesta inmunológica en términos de su efectividad para controlar un estado de reinfección. Y pues seguramente la gente ha escuchado que sucesivamente se ha hablado de diferentes tiempos. Hablamos seguramente de 90 días o 3 meses como el lapso más probable en el que la inmunidad adquirida después de la primera infección logra proteger a inmunocompetentes, es decir, a personas que no padezcan otras enfermedades que limiten su sistema inmune de un escenario probable de otra infección. Es diferente la apreciación en las personas que tengan estados de inmunocompromiso de diferente origen, ya sea por medicamentos, VIH, cáncer, enfermedades reumatológicas y sus tratamientos, etcétera, en las que es mucho más difícil la predecibilidad de cómo se comporta ese sistema de defensas o ese sistema inmunológico en defender a esa persona de unos nuevos estados de infección. Recientemente se han publicado datos incluso con el tema de ya de la
introducción de las vacunas y vemos cómo las tasas de protección y la presencia incluso de anticuerpos que son capaces de neutralizar el virus en las personas que ya han estado infectadas pueden ser tan altas como el 60-70% más o menos, incluso la presencia de otro subrogado de inmunidad que se llaman las células B de memoria, y eso ha derivado en que se han depurado las recomendaciones de vacunación cuando las personas ya han estado infectadas. En este momento la recomendación es que la persona que ya ha sufrido una infección se vuelva elegible para vacunar después de esos 90 días y más o menos entre esos 3 meses y 9 meses se considere aplicar una única dosis de la vacuna, de lo que sabemos, las vacunas basadas en RNA mensajero, porque los estudios, incluso un estudio liberado ayer en la revista Science, demuestra cómo es suficiente para generar un reclutamiento nuevo y una elevación de los niveles de anticuerpos en las personas que ya han estado infectadas. Pero sí es cierto que las personas así ya hayan tenido la infección, de acuerdo a unos tiempos que progresivamente se han venido ajustando de acuerdo a los resultados de los diferentes ensayos y estudios, deben recibir en algún momento la vacuna, ya sea una dosis si están antes de 9 meses de haber tenido el episodio de COVID-19 o las 2 dosis cuando se pasa de ese momento, y eventualmente se ajustarán recomendaciones para personas con sistemas inmunológicos comprometidos con respecto a esos tiempos también. Muchas gracias, doctor Buitrago. Precisamente la siguiente pregunta se la hacemos a usted, que tiene que ver con el efecto de protección que nos genera la vacunación. El que nos escribe nos dice es que la vacuna solamente genera una protección que va de 3 a 6 meses. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, eso por el momento debe considerarse un mito, en el sentido de que pues, el uso masivo de las vacunas tiene muy poco tiempo de haberse iniciado. Digamos que países tempranamente que empezaron a vacunar en Estados Unidos lo hicieron desde mediados a finales del año pasado, y bueno, otros países lo han hecho de manera incluso más reciente. Entonces, aún no contamos con la literatura y el volumen de datos que nos permitan definir cuánto tiempo real va a ser la protección en términos de protección clínica. Ya lo decía el doctor Pablo, en desenlaces duros como padecer un nuevo episodio de COVID severo o un primer episodio de COVID severo, estar hospitalizado o muerte. Entonces, realmente hasta ahora estamos adquiriendo esa serie de datos. Los estudios de características poblacionales grandes en el New England Journal se informaron ya los datos adquiridos en Israel con grandes poblaciones, más de 1 millón de personas vacunadas solamente en una red de prestación de servicios, y las tasas de protección son similares a los observados en los ensayos fase 3, es decir, supera el 85-90% de protección en lapsos por lo menos hasta de 28 días después de haber recibido la segunda dosis. Obviamente, como habíamos informado en la pregunta anterior, pues podemos deducir que la protección desde el punto de vista inmunológico se va a mover en los márgenes observados para la infección natural. Entonces es probable que por lo menos de entrada supongamos que un individuo que cumpla con su esquema de vacunación pueda tener inmunidad alrededor de los 7 a 9 meses después de haber completado su esquema. Pero esa es información que se está construyendo. Incluso recientemente para la vacuna de Pfizer ya hay expertos y los mismos la industria que manufactura estas vacunas que está hablando de la necesidad de colocar dosis de refuerzo posteriores. Pero eso es algo que todavía no conocemos y que lo estamos en camino de estudiarlo. Muchas gracias, doctor Alberto. Pues estamos todavía conociendo de esta pandemia, de este virus, y también de la duración del efecto protector de la vacunación, pero sin duda toca vacunarnos para protegernos de las complicaciones que ya hablamos al inicio. Hay otra pregunta que se la dirigimos al doctor Pablo Vázquez, otro comentario acá, que bueno, eso es por lo que han dicho de que lo que se pretende como mínimo es vacunar al 70% de la población. Dice aquí nuestro seguidor, dado que hay muchas dudas sobre las vacunas, yo prefiero no vacunarme y quedar dentro del 30% que queda protegido con la inmunidad de rebaño. ¿Qué comentarios tiene alrededor de esto, doctor Vázquez? Bueno, pues digamos que esa es una afirmación que oímos frecuentemente.
Digamos que lo importante es entender que la vacunación sigue siendo voluntaria, o sea, nadie va a ser obligado a vacunar. Sin embargo, desde el punto de vista de los riesgos y beneficios, la respuesta sería probablemente es una mala idea. Primero, va a tomar mucho tiempo llegar a ese punto, o sea, que usted va a seguir desprotegido por muchos años mientras logramos ese efecto de rebaño. Además, si hubiera muchas personas como usted que quiere tomar la decisión de esperar que los demás se vacunen, probablemente nunca lleguemos al 70%, sobre todo porque recuerden, y a propósito de otras preguntas que creo que van a salir más adelante, pues en principio un porcentaje grande de la población son niños y los niños todavía no tenemos información de las vacunas y no los podemos vacunar. Entonces, probablemente ese momento llegue muy tarde. Además, si eventualmente este virus volviera a volverse endémico, que es una de las posibilidades que se manejan dentro de la literatura, pues el efecto de protegerlo a usted como individuo no llegaría jamás, porque siempre habría algunas virus circulando, su riesgo disminuye porque habrían poquitos virus, la probabilidad de contagio disminuye, pero si le llega a dar, la probabilidad de que le dé grave o severo sigue siendo la misma que teníamos desde el principio. Entonces mi recomendación es no esperen a que los demás se vacunen. Así es, doctor Pablo. Eso, como se le escucha también decir a las personas en los comentarios común y corriente, y esto es una lotería. Entonces, si usted, a esa persona que hace la pregunta, pues le llega a dar, no sabemos cuál va a ser el desenlace. Le puede dar asintomático, puede darle síntomas leves, o le puede dar síntomas severos que lo puede llevar a una hospitalización o incluso la muerte. Entonces, ¿por qué arriesgarnos? ¿Por qué esperar eso? Entonces, la recomendación es no vacúnese porque nos ayuda a llegar más rápido a ese 70%, según la respuesta del doctor Vázquez. Precisamente, doctor Vázquez, el comentario siguiente tiene que ver con niños, como usted bien lo decía. Pues aquí nos preguntan, ¿cuál es la razón por la que en estos momentos no se pueden vacunar los niños contra COVID-19? Si hay estudio para ello, ¿cómo van? ¿Cuál es el estado de avance? Bueno, perfecto, pues es una pregunta válida. En principio, la razón fundamental por la que no vacunamos niños es porque todavía no hemos concluido los estudios que se hicieron en adultos en fase 3 que nos confirmen la efectividad, la eficacia y la seguridad de estas vacunas. Desde el punto de vista de la plausibilidad biológica, quiere decir de las razones por las cuales esto pudiera ser diferente, creemos que en general no hay ninguna, o sea que esperamos que la mayoría de los estudios vayan a ser altamente eficaces en niños. En este momento ya tenemos divulgación de vacunas como Pfizer que ya han completado los estudios en niños de 12 a 15 años, las fase 3, demostrando una muy alta eficacia para prevenir formas graves y mortalidad e inclusive para prevenir contagio. Tenemos actualmente los estudios corriendo fase 3 para el subgrupo de edad de los 7 a los 12 años y de los 6 meses a los 7 años. Esos van a tomar más tiempo, como les explicó el doctor Buitrago más temprano. Una de las grandes razones por las que pudimos ir muy rápido en la pandemia era que había muchos infectados, entonces era muy rápido el reclutamiento de pacientes. Los niños se infectan menos y como se infectan menos es más difícil recuperar casos de pacientes y que haya desenlaces adversos graves que son los que estamos buscando prevenir con las vacunas. Entonces en niños va a tomar un poco más de tiempo. Esa sería la respuesta. Gracias, doctor Pablo. Recientemente llegaron algunos informes de prensa donde manifestaban que en Cuba hay una vacuna que ya está avanzada y que incluso, al parecer, ya tiene la aprobación por la OMS y que esta vacuna sí se podría aplicar en niños. ¿Qué nos puede comentar alrededor de esto, doctor Vázquez? En principio, de las vacunas cubanas, ellos tienen varias vacunas simultáneas, dos de esas están en fases 3. Hasta ahora no hemos visto información publicada, hay algunas divulgaciones diciendo que la información parece ser buena, sin embargo, en medicina usualmente necesitamos que haya publicación de los datos que hayan sido revisados por personas externas para nosotros poder estar seguros. Y desde el punto de vista de la regulación, pues ninguna de las regulaciones, ni colombiana, ni de las agencias importantes, han todavía aprobado ninguna de las vacunas cubanas, ni en adultos ni en niños. Esperaremos, si ellos efectivamente tienen esta información y la publican, podrá ser sometida a evaluación y podríamos mirar si se podría adelantar. Pero por ahora esa información no está publicada. Ok, entonces, aunque esperanzadora esa noticia, pues toca todavía esperar resultados más oficiales. Doctor Pablo, también nos preguntan
¿Se debería esperar a que los niños se vacunen para el regreso presencial a la escuela? ¿Qué opinas sobre la alternancia en las escuelas? Eso es un tema muy complejo. En principio, la respuesta es no, no podemos esperar que se logre la vacunación de los niños para que los niños puedan regresar a clases. En principio sabemos que los niños transmiten menos la enfermedad, tienen formas menos graves de enfermedad. El colegio es muy importante para ellos. Estamos viendo una gran cantidad de complicaciones asociadas a la no asistencia escolar. Luego, en este momento, el balance de los riesgos y beneficios sugieren que todos los niños deberían volver al colegio, sobre todo entre más pequeños son, el efecto es mejor. Parece ser que el efecto de vacunar a los adultos va a ser nuestra mejor esperanza para que reduzca drásticamente el contagio en niños, como lo hacen adultos. Ya tenemos la experiencia de Israel, que ha mostrado que hay un desplome de los casos no solamente en adultos, sino también en niños, lo cual confirma que el contagio de los niños sucede a través de los adultos. Luego, controlando los adultos, vamos a lograr un efecto capullo alrededor de los niños, de tal manera que los niños no necesiten por ahora la vacuna y puedan asistir a clases rápidamente porque les hace mucha falta. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos viendo muchos efectos de la no asistencia de los niños a la escuela, sobre todo desde el punto de vista comportamental. Y pues siguiendo las recomendaciones de bioseguridad, creo que los niños se benefician mucho más de regresar a los espacios educativos. Y entre otras cosas son como muy juiciosos, nos dan ejemplo, esos pequeñitos nos dan ejemplo a nosotros de las medidas de bioseguridad. He tenido la oportunidad de visitar colegios en la alternancia y los vemos muy juiciosos y entre más pequeños más juiciosos son. Los adolescentes son un poco más reacios a cumplir las normas, pero los pequeñitos son muy juiciosos con su tapaboca y con su lavado de manos frecuente. Bueno, entonces tenemos acá, doctor Vázquez, otra que creo que es para usted, por la característica que dice, ¿se puede vacunar a las mujeres embarazadas o que estén lactando? Muy importante pregunta a la que también estamos buscando respuestas. Hasta la fecha, la recomendación es no vacunar mujeres embarazadas. La lactancia no tiene ningún problema. La lactancia no ha visto transmisibilidad del el virus, ni siquiera vivo cuando uno está infectado. Mucho menos sería el de la vacuna, que realmente lo único que podría pasarle al niño son anticuerpos que podrían ser benéficos en el peor de los escenarios. Luego la lactancia no tiene ningún problema. En el embarazo, desde el punto de vista biológico, esperamos que no haya ningún problema. Como nos explicó la doctora Bello, realmente el tipo de vacuna que estamos utilizando, la probabilidad de que tenga un problema en el embarazo es mínima. Estamos ya evaluando y ya hay un estudio a fase de concluir con casi 4.000 mujeres que han sido vacunadas entre la semana 24 a 36 con la vacuna de Pfizer y esperamos que haya una muy buena porque además, si ustedes recuerdan, como les expliqué, entre los 0 y los 6 meses de edad no va a haber vacuna para niños, o por lo menos todavía ni siquiera lo estamos pensando, lo cual implica que la vacunación de esos niños va a depender de la transmisión de anticuerpos de las madres vacunadas a través de la vía placentaria y a través de la lactancia materna. Entonces, para nosotros va a ser muy importante tener esa información para asegurarnos que esos chiquitos en los primeros 6 meses de vida van a estar protegidos por los anticuerpos de su mamá. Okay, muchas gracias, doctor Pablo. Doctor Huitrago, nos hacen llegar otra relacionada con el embarazo, pero en este caso es, si la persona se vacuna, si la mujer se vacuna y está pensando en embarazarse, ¿cuánto tiempo se sugiere esperar entre la vacunación y el momento del embarazo? Pero no, como decía el doctor Pablo, esta es una información bastante limitada y en proceso de construcción. No hay una recomendación puntual al respecto. Desde lo teórico y lo plausible biológicamente, pues aplicaría el principio de todas las otras vacunas que ponemos en las mujeres que eventualmente pueden estar en fases tempranas del embarazo o en el proceso de la concepción. Y teniendo en cuenta el tipo de vacunas que en este momento estamos utilizando para SARS-CoV-2, COVID-19, pues no habría una contraindicación de ponerla en una mujer que en ese momento no está en condición de embarazo, sino que está en una etapa preconcepcional.
Realmente del sentido común y el clínico, le recomendaríamos a esa mujer que está en una fase preconcepcional que simplemente esperara a cumplir su esquema de vacunación y probablemente un tiempo entre 2 a 4 semanas después de su segunda dosis, tanto para vigilar efectos secundarios como para tener el beneficio de la inmunidad adquirida a partir de la vacunación, y seguramente en esas condiciones entrar, llamémoslo así, en un estado de más tranquilidad y más seguridad frente al inicio de su embarazo. Pero digamos que formalmente publicada no hay una recomendación al respecto sobre la cual uno pueda sugerirle para efectos de esa pregunta. Muchas gracias. Teniendo en cuenta precisamente pues, todavía estamos en proceso de vacunación y que a algunos países está llegando a cuentagota, por decirlo de alguna forma, las vacunas. Hace 2 semanas tuvimos precisamente alguna dificultad porque hubo un atraso en la llegada de un lote. Aquí nos hace la persona la siguiente pregunta. ¿Se pierde la efectividad de la vacuna cuando la segunda dosis no se aplica en la fecha exacta sugerida en el carnet? ¿Cuánto tiempo máximo se puede esperar sin que se afecte la efectividad? Doctor Buitrago, ¿nos puede decir al Bueno, respecto? aquí digamos que la información también se ha venido desarrollando. En términos generales podríamos decir que no se pierde. Habrán escuchado que los diferentes países que empezaron a introducir sus campañas masivas de vacunación han asumido diferentes tipos de estrategias en virtud a que la disponibilidad global de los biológicos no ha sido la esperada. Sabemos que hay países, no solo Colombia, sino países gigantes desde el punto de vista de las poblaciones, como por ejemplo India y China, que eventualmente han enfrentado limitaciones, la misma Europa, Estados Unidos, limitaciones en la disponibilidad de las vacunas de las diferentes empresas para poder cumplir con los esquemas de vacunación. Cuando se establecieron los estudios, los lapsos entre las diferentes dosis tuvieron en cuenta el conocimiento previo adquirido de vacunas anteriores de diferente índole y además, obviamente, las respuestas conocidas del sistema inmunológico frente a las diferentes vacunas. Y sabemos que en general todos los seres humanos empezamos a producir anticuerpos y empezamos a reclutar poblaciones específicas de células más o menos desde las 4 a 6 semanas después de haber recibido una vacuna, que es muy similar al escenario en el que uno adquiere la infección por ese microorganismo en particular. Entonces los intervalos, la gente se ha dado cuenta, corresponden más o menos a 3 a 4 semanas de diferencia entre una y otra dosis. En países como por ejemplo el Reino Unido, las autoridades sanitarias allá prefirieron darle más prioridad a extender la cobertura de la primera dosis, sustentándose ya después en datos obtenidos de diferentes estudios. Citamos nuevamente el estudio de Israel, en el que los autores encontraron cómo la protección para desenlaces como COVID severo o incluso muerte se movía entre el 78 y el 84% después de la primera dosis solamente. Entonces, autoridades en Reino Unido dijeron, no, lo que nos interesa es que tengamos una mayor cobertura poblacional en primera dosis, y por lo menos los datos preliminares que se observan en ese país demuestran también una caída significativa en las tasas de hospitalización y muerte. En países como Estados Unidos, por el contrario, se adhirieron a las recomendaciones de la industria farmacéutica que produjo estas vacunas, y ellos han priorizado que todos los individuos que entran en los esquemas de vacunación reciban las 2 dosis. Entonces, aunque hay unas variaciones grandes dependiendo, por ejemplo, de la cobertura por estados, Estados Unidos sí se ha visto golpeada de manera más significativa por la tercera ola. Entonces, digamos que los datos se están recogiendo sobre qué tanto se puede ampliar ese intervalo entre una y otra dosis. Realmente, si queremos ceñirnos a lo que sabemos con certeza en este momento, deberíamos procurar recibir las 2 dosis en el intervalo de tiempo que está recomendado para cada vacuna en particular, pero es probable, a partir de las efectividades ya observadas en la vida real, que sea posible
ampliar los intervalos para algunas vacunas. Entonces, pues digamos que lo que hay que enviarle a la gente es un mensaje de tranquilidad, porque pueden existir retrasos con respecto a sus segundas dosis, y no pasa solo en Colombia, está pasando en todos los países. En la India se recibió una licencia para producir la vacuna AstraZeneca a 1 billón de dosis y ni siquiera han llegado a los 65 millones de dosis. Pero también sabemos desde lo científico que probablemente la repercusión desde el punto de vista de la protección final obtenida por la vacuna no vaya a ser significativa y no vaya a afectar la efectividad final de la mayoría de los biológicos que estamos utilizando. Muchas gracias. Entonces, un llamado a la tranquilidad en el caso tal de que por alguna razón se nos retrase un poco la aplicación de la segunda dosis. Y con eso creo que también damos respuesta a la siguiente pregunta, doctor Buitrago, que nos dice una de las seguidoras que, pues precisamente para que no se le retrase mucho la segunda dosis, que si puede aplicársela con una vacuna de una casa farmacéutica diferente. Bueno, eso tampoco tiene una respuesta, digamos, concreta, científicamente demostrada en este momento. Ya seguramente vamos a tener datos de ese tipo de situaciones precisamente por esta misma situación, y es el desabastecimiento global de muchos de los biológicos en todos los países del mundo, en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Incluso ahorita, a partir de los fenómenos que acaecieron con la vacuna de AstraZeneca, y lo mencionó también Virginia, en las últimas 48 horas con la vacuna de Johnson y Johnson o Janssen, como se conoce, ya hay países que empiezan a enfrentar esa situación de definir si personas que habían recibido primeras dosis con esas vacunas se les puede poner vacunas de otra casa farmacéutica o de otras plataformas. Realmente no lo sabemos, y si se termina haciendo, probablemente las autoridades sanitarias van a tener en cuenta las opiniones de expertos y los datos conocidos hasta el momento en los estudios para definir si va a ser una situación que vamos a tener que sobrellevar. En este momento, pues no podemos brindarle a las personas datos sobre si eso modifica o no la efectividad del esquema, porque sencillamente no los tenemos. Muchas gracias, doctor Alberto. Un seguidor nos pregunta, ¿cómo puedo verificar que la vacuna que me aplicaron es la real? A propósito de unos informes de prensa de colocación de jeringas vacías. Doctor Buitrago. Bueno, esa pregunta es muy particular, ¿no? Pues digamos que la forma más sencilla al momento de la aplicación es simplemente verificar que la jeringa se encuentre llenada con un elemento líquido, ¿sí? Una jeringa vacía, pues simplemente se va a ver como se trasluce el plástico, pues, de la jeringa. Entonces va a ser evidente que no hay nada en el contenido de la jeringa, y por lo tanto, pues uno se va a dar cuenta si en el momento de la inyección se la ponen o no se la ponen. Ya seguramente para el personal que se supone debe estar entrenado al momento de aplicar la vacuna, pues todos los que en algún momento hemos inyectado alguna sustancia en un músculo, sabemos que cuando se introduce o inyecta un fluido o una sustancia de cierta densidad mayor a la del aire, pues hay cierto nivel de resistencia al empujar el émbolo para poder depositar el medicamento, fármaco, etcétera, lo que corresponda. Mientras que cuando uno inyecta aire, generalmente se va el émbolo sin ningún tipo de resistencia. Pero para efectos de la persona que está observando su mismo proceso de vacunación, pues sencillamente es primero verificar que la persona que va a hacer el proceso de vacunación tome de la ámpula, el vial o el frasco la dosis que le corresponde, y segundo, verificar que en el momento en el que la aguja ya va a hacer contacto con su cuerpo, pues la jeringa realmente contenga algún tipo de sustancia líquida, que es lo que corresponde a la vacuna. Muchas gracias, doctor Alberto. Para usted también la siguiente pregunta que nos hacen llegar, ¿tendremos pronto la posibilidad de vacunarnos particularmente sin seguir estrictamente esa priorización que nos puso el Ministerio de Salud? ¿Cómo Bueno, va ese proceso? eso es una pregunta que se mueve más hacia al ámbito de lo político y de la salud pública. Pues seguramente todos habrán escuchado, el ministerio ya ha iniciado, digamos que un proceso
de definir lineamientos, la reglamentación que regiría el proceso de importación, compra, distribución y aplicación de vacunas por parte de prestadores de naturaleza privada. Realmente, pues nosotros los médicos casi que disponemos de la misma información que el público en general al respecto, porque el ministerio pues ofrece esa información de manera general cuando realmente eso ya está disponible. Entonces, en principio, pues nosotros sabemos lo que sabe el público en general y es lo que libera el Ministerio de Salud para nuestro país, que aparentemente sí hay un proceso en elaboración y según entiendo, lo que se proyecta es que hacia el segundo o tercer trimestre de este año eso pudiera ser una realidad, pero pues la información es la misma a la que accede el público en general. Muchas gracias, doctor Alberto, por su excelente participación. Hay otra pregunta que creo que pues también está muy de moda en estos días, dadas las mutaciones que se están viendo en el virus, en el coronavirus. La pregunta va orientada a que si estas vacunas que están aplicándose en el momento protegen contra esas nuevas variantes. Doctor Pablo, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. En principio, la respuesta es a las variantes que tenemos en este momento identificadas, las que más han circulado y las que más han llamado. Ya tenemos algunas evidencias, inicialmente cosas que hicimos in vitro, tratando de mirar si el plasma convaleciente de las personas vacunadas los protegía. Parecía que sí, que había anticuerpos, más la información que ya en la medida que estas variantes han ido circulando en poblaciones donde ya hay vacunación, mirar si el efecto de la vacunación se mantiene en esos grupos. Y hasta lo que vamos, tenemos mucha información de que las vacunas son altamente efectivas en estas variantes. Sin embargo, tengan cuidado porque variante significa que en cualquier momento aparecen nuevos ajustes. Por eso es importante hacer una monitoría muy clara de lo que va pasando en cuanto a las mutaciones de los virus, a ver si en algún momento llega a cambiar esta circunstancia, ante lo cual ya hay previsto algunas estrategias de mitigación como ajustes que se van a poder hacer a las vacunas para tratar de controlar rápidamente y hacer lo que se llaman unos refuerzos para poder hacer controlar estos subtipos. Pero hasta el momento no se necesita. Las variantes que están circulando, todas las vacunas han funcionado bien hasta lo que tenemos. Muchas gracias, doctor Vázquez. Para la doctora Virginia Vallejo, perdón, para la doctora Virginia Bello, la siguiente pregunta. ¿Puedo elegir la vacuna contra COVID-19 que deseo recibir? ¿Tengo la opción de exigir que sea de Pfizer? No, en este momento eso no es una opción real en el país. Nosotros no producimos, y yo creo que en ningún país prácticamente, nosotros no producimos nuestras vacunas, estamos dependiendo de lo que, de lo que, de lo que nos llega del exterior y por logística no es posible elegir. Sin embargo, más allá de si es posible o no, la pregunta sería si vale la pena o no elegir, o sea, si hay un motivo por el cual yo deba elegir. Y la realidad es que todas las vacunas son muy eficientes para lo que tienen que ser y es evitar que nos muramos, o sea, que muramos de COVID, son absolutamente eficientes para disminuir el riesgo de hospitalización y complicaciones graves, que es lo que necesitamos hacer. Todas son igual de eficientes y realmente son bastante seguras. Entonces no habría un motivo por el cual uno, aún con estos efectos que se están reportando con AstraZeneca o Janssen, son tan raros que no valdría ni siquiera la pena ponerse en el plan de yo quiero esta o la otra. La realidad, lo repetimos todos los días, ¿cuál es la mejor vacuna? La que le pongan, esa es la mejor vacuna. No hay una mejor que otra. La que le pongan es la que es buena. Muchas gracias, doctora Virginia. Las siguientes dos preguntas que nos hacen llegar, también para la doctora Virginia. ¿Los pacientes en estado de inmunosupresión pueden recibir la vacuna? Sí, sí, no solamente pueden, sino deben. Están dentro de la población priorizada. Estos pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo de complicaciones que el resto de la población y ahí inmunosuprimidos, pues de una vez para meter, y porque se queda la duda, ¿qué hay que decir inmunosuprimidos? Pacientes con cáncer en tratamiento activo, pacientes con cáncer que acaban de terminar tratamiento, pacientes con lupus, pacientes trasplantados, todos esos pacientes son pacientes precisamente que están en una escala de riesgo muy alta, tal vez no los vemos tanto mencionados en los estudios de mortalidad porque son menos que los hipertensos, los diabéticos y los obesos, pero cuando vamos al grupo puntual de pacientes hematológicos con lupus, es pacientes que tienen una mortalidad muy alta.
y deben ponerse la vacuna. Entonces, no hay ninguna evidencia de que haya eventos adversos con estos pacientes, de que los pongan en riesgo y sí los protege de una complicación grave. Muchas gracias. Y la siguiente, de las que nos habían hecho llegar previamente, dice, ¿en qué personas está contraindicada la vacuna contra COVID-19? Nos han hecho llegar varias preguntas a través del chat que tienen relación con esta. Nos dicen que si está contraindicada en el Parkinson, que si está contraindicada si tiene mala circulación, que si tiene, la persona también aquí dice una polineuropatía. Entonces yo creo que en general podemos hablar de en qué persona está contraindicada y respondemos varias de estas preguntas. Doctora Realmente Virginia. no está contraindicada en ninguna situación, excepto en los pacientes que han tenido reacciones adversas severas anafilácticas. Digamos que se vio en algunos pacientes que tienen una reacción anafiláctica. Eso quiere decir como cuando a la gente que le ponen un medicamento se le cierra la garganta y no puede respirar. No es la alergia que a mí, no, yo me broto cuando como brócoli, o que a mí me pusieron un día, me tomé un AINES y me dio rasquiña. No, es la alergia, el paciente que tenga una reacción anafiláctica severa, específicamente para la vacuna de Pfizer que tiene PEC, los pacientes que sean alérgicos a que hayan tenido reacciones anafilácticas severas a ese, digamos, producto, pero en general no hay nadie que tenga contraindicación, excepto ese caso. Pero ni inmunosuprimido, ni con artritis, ni con polineuropatía, ni con trombo, ni con nada. Las vacunas son muy seguras, hay que recordar, yo siempre lo digo, que las vacunas son lo que nos tienen acá. A todos nos pusieron vacunas de niños, nos pusieron vacunas de tuberculosis, de polio, nadie nos preguntó y estamos todos vivos y estamos todos bien. Entonces, las vacunas han demostrado ser seguras hace muchos años. No hay prácticamente ningún estudio, además de fase 3, como los que mencionaba el doctor Alberto, que recolecte un número tan grande de pacientes tan rápido para decirnos que son seguras. Porque una cosa es lo que pasa como después de que vacunan en la vida real, pero tener 40.000 pacientes que les ponen la vacuna y 40.000 que no, y que se comparen y digan, no, no hay diferencia. ¿Cuándo hemos visto eso en un periodo de 6 meses? Entonces tenemos mucha seguridad en esta vacuna. Realmente son vacunas bastante seguras, ya lo han demostrado en los estudios clínicos y después en el post, donde cuando hemos vacunado millones y millones de personas con bastante seguridad. Muchas gracias, doctora Virginia. Hay otra pregunta que nos hace llegar uno de nuestros seguidores y tiene que ver con que tienen conocimiento de pacientes que ya fueron vacunados y actualmente se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos. ¿Cómo se puede explicar esto? Para el doctor Buitrago. Doctor Buitrago, por favor, ¿nos puede colaborar con esto? Sí, correcto. Pues la situación ya ha sido reportada y pues se había informado a la población en general y hace parte de alguna respuesta que ya dio el doctor Vázquez. Y es que, bueno, lo primero es que uno puede seguir infectándose y enfermándose incluso en el espectro de la enfermedad hasta estar gravemente enfermo si no ha adquirido la vacunación completa y con los tiempos esperados para lograr la protección desde el punto de vista del sistema inmunológico. Entonces, las personas deben saber que aunque hayan iniciado un esquema de vacunación, entre su primera y segunda dosis en especial, pueden adquirir la infección y pueden desarrollar las diferentes formas de la enfermedad, leve, moderada, severa. Entonces, de ahí deriva además esa recomendación tan importante y es que si uno no ha completado el esquema de vacunación ni ha cumplido con los tiempos de protección, debe ser extremadamente riguroso en mantener las medidas de protección que no tienen que ver con la vacuna, el distanciamiento social, la higiene de manos, el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Y de otro lado, obvio, tendremos seguramente casos ya especiales donde probablemente enfrentaremos individuos o personas que por otras enfermedades de base que condicionan deficiencias importantes en su sistema inmunológico no lograrán eventualmente el mismo margen de protección que las personas que tienen sistemas inmunológicos completamente competentes y en los que eventualmente observaremos que incluso a pesar de completar esquemas de vacunación de manera adecuada, pueden llegar a sufrir la infección y eventualmente la enfermedad. Seguramente
obviamente eso hará parte del conocimiento que iremos adquiriendo con el tiempo. Y eso implica un énfasis particular en aquellos individuos que tengan estados de inmunocompromiso, por ejemplo, en condiciones de trasplante, posquimioterapia, con medicamentos especiales a los que hay que reafirmarles el hecho de que, además de que cumplan con su proceso de vacunación, porque el beneficio ya es tangible y evidente, sigan cumpliendo con las medidas de protección hasta que eventualmente la literatura científica, la ciencia, determine que puede o no ser seguro disminuir todas las otras medidas de protección. Pero claro, lo sabemos y lo estamos ya viendo con muchas de las vacunas también. Ok, doctor, muchas gracias. Creo que hemos logrado abordar la gran mayoría de las preguntas o inquietudes que nos han hecho llegar. Vamos a responder dos más y para ir dando cierre, dado que tenemos un tiempo establecido. Nos dice aquí una de nuestras seguidoras, femenina de 26 años, que le colocaron la primera dosis de AstraZeneca y presentó fiebre, dolores musculares intensos por 2 días. Y pregunta, ¿es conveniente colocarme la segunda dosis? Doctor Pablo. Bueno, esa la puedo contestar yo. En principio, no solamente es conveniente, sino es absolutamente necesario. Acuérdense que las vacunas, su función es retar al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico se prepare para una infección real. Luego, la reactogénesis a las vacunas es bastante frecuente, es común. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero en niños nos pasa todo el tiempo que la mamá le da acetaminofén porque se pone chinchoso las siguientes 24 horas. Entonces, dependiendo del sistema inmunológico de cada persona, algunas personas hacen síntomas mínimos, no hacen ningún síntoma o hacen síntomas que les parecen bastante molestos e incapacitantes, sin embargo, no amenazan su vida. Lo que busca la vacuna precisamente es generar su sistema inmunológico. Luego, es muy importante que complete el esquema de vacunación porque corre el riesgo de no haber logrado una vacunación significativa o importante para protegerse de la muerte, que es lo que estamos buscando con la vacuna. Puede que la siguiente vacuna también le den dolores y maluqueras, sin embargo, pues estas generalmente son pasajeras, transitorias y luego usualmente no dejan ningún tipo de molestia a largo plazo. Muchas gracias, doctor Pablo, doctora Virginia, doctor Alberto. Les pido el favor de, ya para ir cerrando, nos envíen a todos nuestros seguidores un mensaje de cierre invitando a nuestra población a vacunarse. ¿Por qué se deben vacunar? Una frase corta, sencilla, de cierre, por favor. Bueno, yo creo que para empezar, ya lo dije antes, la vacuna es la única forma en que vamos a salir de esta crisis que llevamos un año sufriendo. Los números de Israel ya muestran cómo hoy liberaron el uso de mascarillas en Israel debido a que ya vacunaron a tanta gente y cayeron tanto los contagios que han podido volver a la vida normal. Todos queremos volver con nuestra familia, todos queremos volver a abrazarnos, quitarnos el tapabocas y volver a nuestra vida. Y esta es la única vía para hacerlo. Las vacunas son seguras, las vacunas son la salida. Muchas gracias, doctora Virginia. Doctor Pablo. Yo quisiera decir que las vacunas son eficaces, son seguras, son la única forma de proteger a nuestros niños por ahora. Entonces, por favor, vacúnense. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por los demás, especialmente por sus familias. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Sí, pues lo que tengo que decir es que, bueno, la infección por este nuevo virus y la enfermedad del COVID-19 ha representado un reto muy importante para la humanidad, un agente de enfermedad y muerte como no veíamos hace muy buen tiempo. Y está ahí la herramienta para que en un plazo de tiempo más corto logremos protegernos y salvar vidas. Y esa herramienta es la vacunación. Entonces, es muy importante que las personas reciban información confiable al respecto de las vacunas para que puedan estar tranquilas y para que todos nos vacunemos en función de protegernos. Muchas gracias, doctor Alberto. Y precisamente esa información confiable es la que viene de las autoridades científicas o de nuestros profesionales de la salud y no tanto de lo que circula por las redes sociales que nos pueden llevar a confundirnos y a generar la duda y retrasar la llegada a ese 70% de la inmunidad de rebaño.
Creo que tenemos con este conversatorio los suficientes argumentos para vacunarnos. Si bien no es obligatorio, pues es lo deseable y como lo dijo la doctora Virginia, para volvernos a encontrar, para volvernos a abrazar pronto con nuestros familiares y con nuestros seres queridos, vacunémonos. Muchas gracias a nuestros seguidores. Esperamos en el próximo mes volvernos a encontrar con un nuevo tema en Escucha a tu médico en vivo. Muchas gracias.